un hombre viajó a una mansión gótica y aislada para visitar a su amigo novelista Diego, pero lo encontró desaparecido. Al llamar a la pesada puerta, el eco se extendió por el interior de la casa, haciendo temblar los cristales. Tras un infructuoso intento, se durmió en el coche. Al despertar, la noche había caído y la mansión se alzaba como una mole oscura. Rodeó la casa hasta encontrar una pequeña puerta trasera entreabierta. Una vez dentro de la cocina, vio una gabardina y una bufanda de Diego, disipando sus dudas sobre la dirección. En el salón encendió un reconfortante fuego en la gran chimenea, pero una extraña sensación de malestar lo obligó a vigilar la puerta. A medianoche, un fuerte golpe lo despertó. La linterna había caído al suelo. Tiritando de frío, subió a explorar la planta superior. Abrió una puerta y encontró un dormitorio con una gran cama y un pequeño volumen sobre el cobertor. El libro, encuadernado en piel ajada, se titulaba Mi diario. Aunque inicialmente dudó en violar la intimidad de su amigo, la necesidad de saber si Diego se había marchado recientemente lo impulsó a abrirlo. Las últimas confidencias databan de hacía más de una semana, pero su curiosidad era más fuerte que su honestidad. A medida que avanzaba en la lectura, notó que el libro había pasado por numerosas manos. El contenido no era un diario personal, sino una novela. Poco a poco, una sospecha se convirtió en terror. El protagonista de la novela, su descripción física y su modo de ser apuntaban directamente a él. Él era el que, gracias a un genio creador, deambulaba por aquellas páginas sumergido en situaciones verídicas o ficticias. Asistió a través de aquellas páginas a la recreación de su propia vida. Una necesidad incontrolable de huir se apoderó de él. Corrió hacia la ventana, descorrió las cortinas y, sujetándose de la tupida hiedra, comenzó a descender por el muro. Ya en el suelo, bajo una luna sobrenatural, se detuvo sin volver la mirada. Al contemplar la mansión gótica por última vez, se dio cuenta de la verdad terrible. Su vida no era suya, sino que había sido escrita por aquel libro, por aquel lugar, para dar compañía a su soledad en la ciudad esteparia y aburrida de Fe, que presumía de un ayuntamiento insólitamente nórdico. La monotonía se rompió el 3 de diciembre de 1980. Un enorme cajón de madera nueva, de 30 metros de largo, fue depositado en la plaza principal. Venía desde el norte, traído por hombres de plataforma petrolífera. Las autoridades, paralizadas, decidieron ignorarlo. La caja permaneció ahí, un gigantesco ataúd de pobre, mientras la curiosidad de la gente se transforma en resignación. Solo una muchacha rubia, porque volvía de besar a su novio, se detuvo a escuchar. Lo que oyó la hizo volver cada noche, un ruido acompasado, el sonido profundo de un fuelle, como una respiración lenta colosal que venía de las profundidades del leño. Ella conjeturó lo imposible, algo vivo gigante despertaba muy lentamente. La respiración se agitación, el cajón comenzó a crujir. A mediodía un tablón saltó revelando pelo oscuro y mojado. Entró pánico, la policía huyó, la muchacha inmóvil. Presenció la destrucción definitiva de la caja. Emergió una criatura peluda y ciclópea, un gorila marrón de tamaño inverosímil. Ciego de ira, alzó un puño y golpeó el ayuntamiento nórdico, desatando un terror primigenio. Pero justo cuando iba a arrasar el resto de la ciudad, se detuvo. El gorila era la cáscara. Con un crujido seco, el cuerpo simiesco se partió en dos, revelando una columna de cristal tintado, pura y sin carne. La columna creció hasta superar la altura del ayuntamiento y lanzó un rayo de luz plateada contra la plaza. Al impactar, el suelo se consumió, convirtiendo las losas y los soportales en polvo absorbido por la base del cristal. La muchacha, paralizada por el terror metafísico, fue atrapada no por una garra peluda, sino por una arista perfecta y fría de la columna. El ser de cristal la envolvió con precisión geométrica y la alzó hacia un vórtice que se abría en el cielo gris, un agujero que olía vacío y a futuro. La columna se hundió en su propio reflejo líquido, llevándose consigo a la chica, el gorila, la caja y el vórtice. En la plaza de Fifth quedó solo un círculo perfecto de tierra gris y vacía, el único testimonio de la noche en que el embalaje llegó desde el norte trayendo un horror hecho de cristal y silencio.
La propia hija del capitán Diamond, al morir, le hizo una proposición. «Déjame la casa», dijo ella. «La he marcado con las tristes huellas de mi desgraciado destino. Márchate y vete a vivir a otro sitio. Mas para que tengas dinero con el cual subsistir, yo seré tu inquilina, dado que nadie se atreve a hacerlo, y te pagaré una renta por su alquiler». O una renta espectral, el fantasma fijó una cantidad. El anciano la aprobó y cada trimestre va a la casa a recogerla. Me eché a reír al escuchar este relato, mas también debo confesar que cremecí, ya que aquello corroboraba lo que había observado con mis propios ojos. ¿Acaso no había sido testigo de aquellas visitas trimestrales de Capitán Diamond? Desde luego, yo no había visto al espectral inquilino contar el dinero y entregárselo a su padre, pero sí había visto cómo el anciano, al salir de la casa, ocultaba una bolsa de dinero en uno de los bolsillos de su raída capa azul. Un día, el capitán me hizo un encargo mientras estaba postrado en su cama, incapaz del menor movimiento, con el alma y los miembros asados por un resistente hilo negro. Me pidió: «Sé gentil con el espectro de mi hija, por si no me enteraré de ello». Luego cerró sus ojos y se desvaneció sobre la almohada. Salí de la casa de mi amigo y me encaminé resueltamente a cumplir mi misterioso encargo. Cuando me hallé frente a la vieja casa, me detuve ante la puerta e hice las reverencias que ha visto hacer al capitán. Había calculado mis pasos en forma que pudiera llegar a la mansión a la hora indicada. La noche acababa de caer. Saqué la llave, abrí la puerta y la cerré una vez dentro del edificio. Subí las escaleras y de pronto observé cómo aumentaba de tamaño una sombra macabra. Sentí un miedo irresistible, ya que crecía de una forma tan misteriosa que parecía confundirse con la oscuridad que nos rodeaba. Reflexioné durante unos instantes, pues gracias a Dios aún podía razonar, y me dije a mí mismo: siempre pensé que los fantasmas eran blancos y transparentes, esto debe ser un juego de luces y de sombras densas y opacas. Empecé a bajar de espaldas la escalera, escalón por escalón, con lentitud y sumo cuidado y los ojos fijos en la misteriosa figura negra que permanecía allá arriba. Evidentemente hubo un movimiento lento y suavemente, hacia atrás y hacia adelante. Era un movimiento bastante raro, confuso, parecía denotar resentimiento y, al mismo tiempo, indicar que me marchase. Ahora comprendía lo que Capitán Diamond quería decirme al comentar que aquel fantasma era infernalmente desagradable. El lazareto de San Lázaro se erigía en una isla solitaria, un peñón azotado por el viento y el silencio. Fue allí, a principios del siglo XIX, donde el joven y brillante Elías llegó con la única misión de servir. Apenas superaba los 20 años, pero su entusiasmo era una llama brillante en ese lugar dominado por la penumbra y el lento deslizarse de la muerte. El sanatorio era un laberinto de piedra fría y pasillos húmedos. Los enfermos cuyas carnes se deshacían lentamente vivían en un silencio resignado. Sin embargo, no era la lepra lo que más aterraba al joven médico, sino la habitación número 7. La habitación, a la que llamaban sencillamente la celda, permanecía sellada. Elías preguntó por ella, y los pocos sirvientes que quedaban se santiguaban y bajaban la voz. «Ahí se guarda lo peor, doctor. No la enfermedad, sino la miseria del alma. No se ha abierto desde hace años». Elías descubrió que la celda había sido el sitio de confinamiento más estricto, destinada a aquellos leprosos cuya desesperación había trascendido el dolor físico, convirtiéndose en una locura contagiosa. El director anterior, un hombre que había vivido allí durante 40 años, había terminado quitándose la vida después de pasar una sola noche investigando frente a la puerta sellada. Elías era un hombre de ciencia. La superstición no cabía en su maletín. Una noche, con la tormenta golpeando las ventanas, el doctor Elías descorrió los antiguos cerrojos y, sosteniendo una lámpara de aceite, entró en la celda. No había manchas de sangre ni gritos grabados en la pared, solo un frío sobrenatural que no era propio de la estación. En el centro, sobre lo que fue una cama de piedra, había un único objeto, un cuaderno gastado. Elías lo abrió y comenzó a leer. Eran las memorias de un paciente de finales del siglo XVIII, un hombre que no solo había desarrollado la lepra, sino que en su aislamiento había hallado la cura, había descubierto la combinación de plantas y minerales
que según sus notas podían detener y revertir la enfermedad. La alegría del doctor Elías se congeló al leer las últimas páginas. El administrador del lazareto de aquella época, un hombre celoso y cruel, al enterarse del descubrimiento, no quiso que la gloria fuera para un simple leproso. Lo confinó en la celda, le quemó sus muestras y lo dejó morir lentamente para poder robar la fórmula más tarde. El leproso, consciente de que tenía la salvación para miles de personas, pero que moriría encerrado, presa de la envidia de un solo hombre, no solo perdió la esperanza, sino que la vació, la drenó de su propio cuerpo y alma, condenándola a ese espacio. Morí, no por la lepra, escribía el hombre con una caligrafía que se desordenaba en los últimos párrafos, sino por el desaliento absoluto. Y donde yo muera no habrá cura, sino solo desesperación para quien ose entrar. Elías sintió que el frío de la celda penetraba en su pecho. El aire no era solo frío, era pesado, denso, como una masa informe de tristeza. Se dio cuenta de que lo había contagiado al anterior director no era un espectro, sino una entidad creada por la más pura y profunda desesperación humana. El mal de la carne tenía cura, el mal del alma. El giro y el final genial, el doctor Elías salió de la celda. Su rostro, antes joven y enérgico, se había vuelto lívido, sus ojos reflejaban la calma muerta de las aguas estancadas. Los sirvientes notaron la diferencia, pero no se atrevieron a preguntar. Durante las semanas siguientes, Elías continuó trabajando sin descanso. Parecía haber encontrado la cura. Anunció a los pocos visitantes que una era médica nueva estaba a punto de comenzar. Tenía un suero, destilado de las plantas de la isla, que acabaría con el estigma de la lepra. El día de la gran presentación, cuando el barco de la administración llegaba al muelle, Elías tomó una dosis del suero en su propia mano, pero el doctor Elías ya no era el mismo. El desaliento que se había drenado en la celda no había sido solo para infectar un alma, sino para preparar el cuerpo. El joven idealista se había convertido en el anfitrión perfecto. El giro fue que la fórmula de la cura era, en realidad, el catalizador del contagio emocional. Elías no había encontrado la cura física, había encontrado la manera de universalizar el mal de la celda. El suero no atacaba la bacteria, sino que eliminaba la capacidad de tener esperanza, dejando a los humanos perfectamente funcionales, perfectamente sanos, pero hundidos en el desaliento absoluto. En el muelle el de Elías se inyectó el suero y sintió una paz terrible. Luego, sonriendo con la calma de la desesperación, se dirigió a los visitantes que traían nuevas esperanzas para el siglo XX. La cura ha llegado, declaró con voz hueca. La celda de los leprosos ha cumplido su propósito. Ya no solo estamos a salvo de la enfermedad de la carne, ahora estamos a salvo de la esperanza. La cura se distribuyó por todo el mundo. La lepra física desapareció, pero la humanidad comenzó a marchitarse lentamente desde adentro. Lo que el hombre temió que fuera un contagio de la piel, terminó siendo la infección del alma. El lazareto de San Lázaro había ganado, y el mundo finalmente se convirtió en una inmensa y silenciosa celda de los leprosos.